Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy traigo una noticia que les va a dejar con la boca abierta. Esla Turkoglu y su inesperada decisión sobre Halil İbrahim Ceylan está dando mucho de qué hablar. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Esla Turkoglu, conocida por su elegancia y personalidad fuerte, fue vista en un evento de moda en Estambul. Lucía radiante, vestida con un vestido negro que resaltaba su figura, pero lo que realmente llamó la atención no fue su look, sino sus palabras. En medio de una breve entrevista, Esla soltó la bomba: me he hecho una promesa a mí misma, no volveré a mencionar el nombre de Halil İbrahim Ceylan. Su tono era firme, su mirada decidida, y el silencio que siguió en la sala fue absoluto. Esta declaración causó un revuelo inmediato. Los presentes se miraban incrédulos, mientras algunos periodistas intentaban obtener más detalles. Sin embargo, Esla sonrió suavemente y cambió de tema, dejando claro que no habría más explicaciones en ese momento. La prensa, por supuesto, no tardó en especular. ¿Qué habría pasado entre Esla y Halil para que ella tomara una postura tan drástica? Según fuentes cercanas, la relación entre ambos habría atravesado altibajos en los últimos meses, y aunque ninguno confirmó públicamente los rumores, las miradas y gestos en eventos anteriores hablaban por sí solos. Una amiga cercana a Esla, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: ella ha decidido cerrar un capítulo en su vida. Es una mujer que sabe lo que quiere y no quiere que su pasado defina su presente. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, no ha hecho declaraciones directas sobre el tema, pero recientemente publicó en sus redes una frase que muchos consideran una respuesta velada: el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Los fans, como siempre, se dividieron. Algunos apoyan a Esla por poner límites, mientras otros sienten nostalgia por la conexión que alguna vez compartieron. En redes sociales, el hashtag #Esla sin Halil se convirtió en tendencia en pocas horas. Comentarios como "eres un ejemplo de fortaleza" y "Esla, te apoyamos en todo" inundaron sus publicaciones. Sin embargo, también hubo mensajes que pedían una reconciliación, recordando los momentos cálidos que ambos compartieron en público. Lo que resulta claro es que Esla ha tomado una decisión consciente de seguir adelante sin arrastrar viejas historias. En la última parte de su entrevista, antes de despedirse, dijo con una sonrisa tranquila: a veces, para avanzar, hay que dejar cosas atrás. Palabras simples, pero con un peso emocional que sus seguidoras comprendieron al instante. Tras aquella impactante declaración, los días siguientes estuvieron marcados por un incesante flujo de noticias, especulaciones y debates en programas de televisión y redes sociales. Cada gesto de Esla Turkoglu era analizado al detalle, desde las fotos que publicaba hasta los lugares que visitaba. Incluso un simple me gusta en Instagram se convertía en material de titulares. La prensa del corazón comenzó a buscar pistas en su círculo más cercano. Un estilista que trabaja con ella insinuó que Esla estaba enfocada en nuevos proyectos y que no quería que nada, ni nadie, desviara su atención. Ahora está más centrada que nunca en su carrera. Está leyendo guiones, participando en reuniones creativas y cuidando mucho su imagen pública, comentó, sugiriendo que su ruptura con Halil no había sido un simple capricho, sino parte de un plan personal para crecer profesionalmente. Mientras tanto, Halil İbrahim Ceylan mantenía un perfil bajo, pero sus seguidores detectaron cambios sutiles en su comportamiento. Comenzó a publicar más sobre su trabajo, sobre rodajes y proyectos futuros, pero evitaba cualquier mención a la vida personal. En una entrevista breve durante un evento benéfico, cuando un reportero intentó preguntarle por Esla, él sonrió educadamente y dijo: no hay nada más que decir. Le deseo lo mejor. Aquella frase, aunque breve, fue interpretada de 1000 maneras por los medios. El ambiente se volvió aún más tenso cuando, 2 semanas después, ambos fueron invitados a la misma gala benéfica organizada en un prestigioso hotel de Estambul. Los fotógrafos estaban preparados para capturar cualquier interacción entre ellos. Sin embargo, Esla llegó temprano,
posó en la alfombra roja con un vestido plateado deslumbrante y entró directamente al salón sin mirar a los lados. Halil llegó más tarde, con traje oscuro y semblante serio. Según testigos, se cruzaron en un pasillo, intercambiaron una breve mirada y continuaron caminando en direcciones opuestas. Las cámaras no captaron ese instante, pero la anécdota corrió como la pólvora en las redes. Algunos usuarios incluso crearon hilos analizando la supuesta mirada final entre ambos, mientras otros ironizaban diciendo que era el encuentro más frío del año. En paralelo, Esla comenzó a involucrarse en campañas sociales, especialmente relacionadas con la educación de niñas en zonas rurales de Turquía. Publicó varios videos hablando de la importancia de brindar oportunidades y, en una de esas publicaciones, dejó una frase que muchos interpretaron como indirecta: el verdadero valor está en construir, no en mirar atrás. Por su parte, Halil fue visto en una cena privada con un grupo reducido de amigos y colegas de la industria. Aunque las fotos que se filtraron mostraban un ambiente relajado, su mirada parecía distante. Los medios aprovecharon para reforzar la narrativa de que no ha superado el capítulo con Esla, aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas interpretaciones. La expectación alcanzó un nuevo nivel cuando un periodista reveló que ambos habían rechazado participar en una serie romántica que se estaba planificando para finales de año. Precisamente porque no querían compartir protagonismo. El productor del proyecto confirmó que las negociaciones se detuvieron por circunstancias ajenas al guión, lo que, para los seguidores, fue la confirmación de que la distancia entre ellos es definitiva. En un directo de Instagram, una fan le preguntó a Esla si se arrepentía de su decisión. Ella respondió con calma: no, porque me escuché a mí misma. Y cuando una mujer aprende a escucharse, ya no hay marcha atrás. Su respuesta fue recibida con una avalancha de mensajes de apoyo, sobre todo de mujeres jóvenes que la ven como ejemplo de independencia emocional. Mientras tanto, páginas de fans comenzaron a archivar todas las fotos y videos antiguos de la pareja, algunos como recuerdo nostálgico y otros como un capítulo cerrado. El hashtag #NuevaEtapasla comenzó a competir con #siempre con Halil, mostrando que la historia aún divide opiniones. Un columnista especializado en farándula concluyó en su artículo semanal: en un mundo donde la imagen lo es todo, Esla Turkoglu ha decidido redefinir la suya sin necesidad de explicaciones exhaustivas. Halil, en cambio, parece haber optado por el silencio como escudo. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente entre ellos, pero lo cierto es que ambos han marcado un punto y aparte en sus vidas, y nosotros, como público, seguimos observando, interpretando y, en cierto modo, participando en esta novela que parece no terminar nunca. Al final, más allá de las especulaciones, queda claro que el futuro de Esla y Halil se escribirá por separado. Y quizá, con el tiempo, la intriga que hoy alimenta titulares se transforme en un recuerdo lejano, como tantas historias que alguna vez parecieron imposibles de olvidar. Queridas amigas que me ven desde casa, esta historia nos recuerda que todas tenemos derecho a cerrar capítulos que ya no nos aportan felicidad. Les invito a dejarme en los comentarios qué piensan sobre la decisión de Esla y si creen que alguna vez romperá su promesa. No olviden suscribirse para no perderse las próximas noticias y seguir disfrutando de este espacio donde hablamos de lo que más nos gusta, las vidas de quienes nos inspiran, nos emocionan y nos sorprenden cada día.